Entonces, primero veamos a quién pide esto el autor de Hebreos. Describe de que pide el Dios de paz. Me encanta esto, el Dios de paz. Dios es santo, Dios es justo, Dios es soberano. Dios está irado en contra del pecador todos los días. Dios derramará su ira contra el impío para toda la eternidad en el infierno. Pero también simultáneamente Dios se revela como un Dios que se caracteriza por la paz. Es decir, que no desea estar en enemistad con la gente. No quiere la muerte del impío, dice la Escritura. Desea que todos sean salvos. Y eso es un misterio que no podemos comprender, porque sabemos que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere en los cielos y en la tierra, y Él es capaz de salvar a quien quiera y no salva a todos. Es un misterio. Pero cuando hablamos del corazón de Dios, sabemos que es un Dios que busca paz. Y ese paz, dice, ese Dios de paz es el que resucitó de los muertos al gran pastor de las ovejas por medio de la sangre del pacto eterno, nuestro Señor Jesús. Ahora, existen varios versículos similares en el Nuevo Testamento. Colosenses 1:20 dice que Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo ora lo mismo, que el Dios de paz os santifique por completo. Pero sabemos de que estamos dentro de Hebreos. El autor de Hebreos no apela al Nuevo Testamento para argumentar con los hebreos, siempre apela al Antiguo Testamento para hablar con los hebreos, haciendo alusiones a pasajes del Antiguo Testamento. Entonces pensemos en varios textos que parecen semejantes. En la Septuaginta, Isaías 63, no tienen que anotar si no quieren, en Isaías 63, el autor habla de cómo en los días pasados, literalmente en los días eternos, Dios levantó al pueblo de Dios desde Egipto por medio de Moisés, el pastor de las ovejas. Y entonces Jesús se presenta como el segundo Moisés. En Zacarías 9:9, un versículo que conocemos, dice: hija de Sión, alégrate mucho, porque tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Y luego sigue: y por la sangre de tu pacto, hija de Sión, serás salva. En el Salmo 23, que ya leímos, Jehová se presenta como el pastor de su pueblo. Pero es Ezequiel 37 que pone todo junto, así que voy a pedir que ustedes me acompañen en Ezequiel capítulo 37. Y mientras busquen para ver si Ezequiel está en sus Biblias, voy a darles un poco de contexto. En Ezequiel, el pueblo de Israel está en el exilio por ser rebeldes, por no obedecer, porque no podían obedecer, porque eran rebeldes y duros de servir. Así que en Ezequiel 36, el capítulo antes de lo que vamos a leer, Dios les prometa el nuevo pacto. Y el nuevo pacto dice lo siguiente en Ezequiel 36:25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros, y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, entre otras cosas, el nuevo pacto consiste de dos cosas: el perdón de pecados y la capacidad para obedecer. El perdón de pecados y la capacidad para obedecer. Y ellos lo necesitaban, todo el mundo lo necesita. Por eso en Ezequiel 37, Ezequiel ve la visión de los huesos secos, un valle lleno de huesos secos. Y Jehová pregunta a Israel: ¿esos huesos secos vivirán? ¿Israel vivirá?
Y obviamente por sí mismos son huesos secos. La respuesta sería no. Pero luego Dios promete darles vida. Y después de esto llegamos a Ezequiel 37:24. Ezequiel 37:24, donde dice lo siguiente del Mesías. Que el Mesías en el Antiguo Testamento muchas veces se llama David, después de David. ¿Sí? O sea, después de la muerte de David, cuando se refiere al Mesías, muchas veces los profetas llaman al Mesías David. Okay. Ezequiel 37:24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, o sea, de que el Mesías será el pastor de su pueblo. Y andarán en mis preceptos, obediencia, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto literalmente dice eterno, pacto eterno será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Entonces, en Ezequiel 37, Dios promete que hará un nuevo pacto con Israel para perdonarlos, para darles la capacidad de obedecer y que luego el Mesías va a venir a la tierra y hacer su tabernáculo con ellos, haciendo un nuevo pacto, ya no un pacto temporal como el pacto de Moisés, sino un pacto eterno. Ahora, en la mente corremos de Ezequiel 37 a Juan 1. Y en Juan 1 ustedes lo tienen memorizado, no tienen que buscarlo. Dice en el principio del verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Pero luego sorprendente, Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne. Y en la Reina Valera dice, y habitó entre nosotros. Pero en griego dice que el verbo se hizo carne e hizo su tabernáculo con nosotros. Y eso es importante porque si está haciendo su tabernáculo acá, significa que va a ser el buen pastor. Por eso Juan 10:14, Jesús proclama, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es decir, Jesús vino a la tierra, hizo su tabernáculo con el hombre, y dijo, lo estoy haciendo para poder pastorear las almas de ustedes y voy a derramar mi sangre para ratificar el pacto para siempre, eternamente. Dices, Josías, ¿estás diciendo que Dios ya cumplió todo entonces esa promesa? No. Apocalipsis 7 dice lo siguiente. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Es importante porque algunos cristianos dicen, bueno, Jesucristo ya hizo su tabernáculo acá en esta tierra y ya no hay nada más. Pero la Escritura enseña que Cristo va a regresar a esta tierra y establecer su tabernáculo para siempre. Así que no debemos preocuparnos, uy, ya perdí la encarnación, perdí el cumplimiento de esa promesa de que Jesucristo estaba haciendo su tabernáculo con los apóstoles y me la perdí. No, Apocalipsis 7:17 dice, el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Salmo 23. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora hay que tratar de tomar todo eso y regresar a Hebreos 13. Lo que el autor está comentando es de que Dios hizo paz con nosotros. Ya no hay ninguna enemistad.
Estamos reconciliados con Dios. Pero me pregunto, ¿por qué dice que Dios es Dios de paz en vez de simplemente decir que Dios hizo paz con nosotros, que tal vez pudiera ser un paz temporal? Y el punto explícito en el texto es porque hizo un pacto eterno con nosotros, un pacto que no se puede violar, es inmutable. Porque cuando Cristo vertió su sangre en la cruz a nuestro favor, ratificó un pacto eterno con los suyos y es imposible que ese pacto sea invalidado. Es eternamente irrevocable. Y por eso cuando Cristo verti su sangre allí en la cruz y ratifica un pacto eterno, Dios le levantó de los muertos para que Él pudiera venir a esta tierra, hacer su tabernáculo con el hombre y pastorear nuestras almas eternamente, como el pacto bien demanda en Ezequiel 37. Y sabemos de que será un pacto eterno porque un buen pastor jamás falla en traer todas sus ovejas al redil. Siempre tendremos paz con Dios. El creyente siempre tendrá paz con Dios. No hay nada que puede invalidar esa paz. Nada puede interferir en esa paz. Porque Dios ratificó un pacto eterno con nosotros cuando murió en la cruz. Y Dios lo levantó para que siempre pudiera ser nuestro buen pastor, siempre dándonos lo que necesitamos, siempre guiándonos a lo que más necesitamos. Es una maravillosa declaración de quién es nuestro Dios. Adoremos, hermanos, a nuestro gran Dios que ha provisto un pastor tan perfecto para nosotros. Y ahora nos damos cuenta de por qué el autor de Hebreos simplemente no pudo describir a los pastores humanos de la congregación como pastores. Versículo 7, los líderes. Versículo 17, los líderes. Versículo 24, los líderes. No porque sea pecaminoso llamar a un hombre pastor, sino porque ese autor tiene un concepto tan alto de lo que significa pastor. Es una categoría única. Yo quiero tener un solo pastor, el pastor de nuestras almas, que nunca falla, que es un pastor perfecto en todo. En un sentido, quisiera dejarlo allí y seguir hablando de Cristo y lo que significa la cruz y su sangre y su función como pastor. Pero la verdad es que son temas que el autor de Hebreos ya ha tocado y no debemos distraernos de la lógica del pasaje, de que el autor está exaltando a Dios para describir quién va a hacer algo. Esta bendición se divide en dos. ¿Quién hace la acción? Dios, el Dios que levantó a Jesucristo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Entonces, versículo 21 dice de que ese Dios de paz, oro que os haga aptos. Y para pensar otra vez en como la lógica del pasaje, el punto es esto. Si Dios hizo todo lo que ya vimos en el versículo 20, si es todo lo que vemos que es en el versículo 20, ¿cómo no nos capacitará para nuestro bien, para hacer su voluntad en el versículo 21? Es la misma lógica que Pablo usa en Romanos, que en Romanos Pablo exalta a Dios y la obra de Dios, el que nos escogió, el que nos justificó, el que nos glorificó. Y glorifica a lo que Dios hizo por nosotros por medio de la cruz. Y luego dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es imposible. Imposible que nos dé el Hijo amado. Imposible que nos dé lo que más le pudo costar y luego no darnos las cosas tan baratas por las cuales nos afanamos todos los días. Él es nuestro pastor, siempre nos va a cuidar. Entonces el autor dice,
oro que el Dios que hizo ese pacto eterno con ustedes por medio de la sangre del buen pastor, que Él les capacite, les haga aptos, que les dé poder en cualquier cosa, en toda buena obra, para que hagan su voluntad. Oro que el Dios poderoso, el Dios que está a su favor, les capacite para hacer su voluntad. Ahora, si solamente leyéramos la primera frase del versículo 21, a lo mejor uno podría pensar, ok, Dios ya ha hecho su parte, ahora me toca hacer mi parte. Dios hizo mucho por mí, ahora me toca mi parte. Dios envió a su Hijo, ahora yo debo cumplir mi parte y hacer buenas obras. Pero no somos católicos, no es lo que dice el texto. Está hablando de un poder abundante, sí, pero mira cómo se lleva a cabo en nosotros. El participio explicativo dice para que hagáis voluntad, ¿haciendo quién? Haciendo Él, haciendo Dios en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. En Cristo Dios va a hacer en ti lo que a Él le agrada. Maravilloso. Es una declaración increíble. Porque ¿quién es el único que agrada a Dios en el mundo? ¿Quién es el único en la historia que ha agradado a Dios por sus propios méritos? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia implícito en Él y en nadie más. Solo Él me agrada. Todos los demás son pecadores. Pero en Cristo Dios promete hacer que nosotros podamos agradarlo. Qué precioso. Dios va a obrar en nosotros para que nosotros podamos andar en su voluntad y hacer cosas que le agradan. ¿Qué motivo para obedecerle? Que por medio de Cristo tenemos la capacidad de ofrecer sacrificios agradables a Dios. ¿No? Obviamente el autor quiso que su audiencia agradara a Dios. Es un tema común en este libro. Pero siempre les recuerda, por fe en Cristo, sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente por medio de la fe en Jesucristo, el que nos lava de los pecados y nos capacita para andar en la voluntad de Dios. ¿No? Dice todo eso que Dios va a hacer, pero siempre por Jesucristo. Dios va a hacer en nosotros lo que es agradable delante de Él, pero por Jesucristo y nadie más. No era posible que los hebreos adoraran a Dios en el judaísmo. No era posible que un judío agrade a Dios sin Jesucristo. Dios solamente se agrada de los que le adoran en el nombre de Jesucristo. Sin su sacrificio somos pecadores. Con Él y dentro de su pacto eterno, siempre estamos aceptos delante de Dios. Entonces lo que vemos de que es la misma conclusión a la que llega Pablo cuando él describe la tensión entre la soberanía de Dios que hace todo para su gloria y la responsabilidad humana de que nosotros debemos obedecer a Dios y andar en las buenas obras. Recuerden en Filipenses 2 y en Efesios 2 que Pablo dice que debemos ocuparnos en vuestra salvación con temor y temblor. Es nuestra responsabilidad andar en las buenas obras que Dios ha creado antemano para que anduviésemos en ellas. Pero si las hacemos, ¿quién recibe la gloria? Él, porque Él es quien produce tanto el querer como el hacer, porque somos hechura suya. Nada de lo bueno en nosotros es de nosotros. Por eso solo Él recibe la gloria y así termina la doxología. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es el único digno de recibir alabanza. Su valor es incalculable. Él ha hecho todo. Así que debe recibir toda la gloria. ¿Qué ánimo? ¿Qué manera de terminar este libro tan fuerte? Dar un ánimo tan tierno para animar a esos hebreos a abrazar a Cristo, porque no hay otra manera de agradar a Dios, solamente por medio de Él. Entonces, el autor, después de
afirmar que desea tener comunión con ellos, les anima con la preciosa verdad de que si son creyentes, Dios los está santificando y lo hará para siempre porque ha entrado en un pacto eterno con ellos. Seguramente hay gente acá que están escuchando esas verdades y sabiendo que no conocen a Cristo. Y antes de terminar, solamente exhortarles en particular pensando en lo que vamos a hacer en unos momentos, de que hoy es el día de salvación. No hay que esperar, no hay por qué pensar, no, pero yo soy un pecador no digno de nada. Claro, ese es exactamente el tipo de personas que a Dios le encanta salvar, ¿no? El publicano que ni siquiera pudo levantar su cara al cielo y simplemente golpeando su pecho dice, Dios, ten misericordia de mi pecador. Entonces, si no conoces a Dios, si no tienes una relación con el Dios viviente, el Dios de paz, hoy puedes gozar de paz con Dios, una paz eterna, al confiar de que Cristo, cuando Él murió en la cruz, murió por tus pecados. Y cuando Dios le levantó en los muertos, lo hizo para garantizar de que cualquier persona que cree en Él será eternamente salvado.